asunto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Y la gente se siente respaldada, la gente siente que tiene un presidente que lucha todos los días por ellos. Daniel Noboa Asín ha logrado la reelección en el Ecuador, se va a quedar 4 años más en Carondelet. La opositora Luisa González del correísmo ha desconocido los resultados y ha hablado de fraude. Según los resultados del Consejo Nacional Electoral, con más del 90% de las actas ya escrutadas, Noboa obtiene casi el 56% de los votos frente al 44% de González. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante que requieren los ecuatorianos de parte del Ejecutivo? Abrimos el debate aquí en Ángulo. Bienvenidos. Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Que se ha unido en contra de la violencia, de la mentira. Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. Y estas elecciones en Ecuador han sido una, si podemos decirlo, reedición de la segunda vuelta de las presidenciales en el 2023, celebradas de forma excepcional para completar el mandato inconcluso de Guillermo Lasso, el entonces presidente, quien aplicó, recordemos, la muerte cruzada, disolvió la Asamblea Nacional en medio de un escándalo político. Hace 18 meses, Noboa se convirtió en el presidente más joven de la historia del país al derrotar a González por un ajustado 51.8% frente al 48% de los votos. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy, aquí en NTN 24, el canal internacional de noticias. Para mí es un gusto saludar en Ecuador y darle la bienvenida a este espacio. Inmediatamente voy a saludar a Ramiro Rivera. Él es analista político, también perteneció en su momento, fue vicepresidente del Congreso Nacional del Ecuador. Gracias por estar con nosotros, señor Rivera. Bienvenido al canal internacional NTN 24. Muy amable, muy buenos días. Gracias también y doy la bienvenida en Ecuador a Caroline Ávila, analista política, también articulista de opinión. Caroline, un gusto tenerte en este espacio en Ángulo. Muchísimas gracias, querida Ruth, por la invitación. Un saludo a ti, a Ramiro, por supuesto que debe estar muy contento con estos resultados, y a la audiencia. Un placer. Voy a escuchar primero el criterio, bueno, de los dos, tanto de Ramiro como de Caroline. A propósito de lo que se ha vivido en el Ecuador, el presidente Noboa se va a quedar 4 años más en Carondelet. Algo que lo decíamos ya en el espacio matutino, quizás las encuestas hasta cuando se pudo publicar no tenían pues ni la más remota idea de lo que iba a ser el voto el día de ayer. Los ecuatorianos masivamente a la 1 de la tarde ya había el 40% que había asistido a la votación. También se registró votación récord de personas mayores. Recordemos que es facultativo para los adultos mayores, para personas de la tercera edad. Sin embargo, muchos fueron a ejercer su derecho al voto. ¿Cómo calificamos esta jornada electoral? Ramiro, empiezo con usted para explicarlo en el contexto de lo que significa para toda nuestra América Latina que nos escucha. Adelante. Bueno, yo diría un desenlace grandioso, positivo. En democracia juega el principio mayoritario. Ha ganado el presidente Noboa
lo ha ganado limpiamente, tuvo un excelente control electoral, un manejo de la campaña muy positivo. Yo mismo no me esperaba tanta diferencia. Quizá la explicación podría ser que en la primera vuelta, en efecto, al parecer se produjo una manipulación del sistema informático, porque en 20 minutos el presidente Noboa baja 6 puntos y la candidata del expresidente Correa sube 4 puntos. En todo caso, ya hay una mayoría, pero sigue siendo este un país polarizado. Habría que hacer un llamado a la sensatez, a la racionalidad, para que desde la representación parlamentaria seamos capaces, digo, en relación a ellos, de abordar temas de trascendencia nacional. La euforia de la campaña pasa, pero la vida cotidiana de las personas sigue. Tenemos problemas de inseguridad insostenibles. Necesitamos cooperación internacional, el desempleo, la situación gravísima para la juventud y cantidad de problemas estructurales. Esperaríamos de que tengamos estabilidad, reitero, un sentido de racionalidad en la política para poder entendernos en temas de política de Estado que son tan indispensables, virar la página y esperar pues que la señorita candidata tenga algo de generosidad y de altura como para reconocer que cuando se gana y cuando se pierde, se pierde. Gracias, Ramiro, por esta primera intervención. Caroline, quiero saber su criterio. ¿Por qué gustó más la campaña de Daniel Noboa? ¿Qué fue lo que hizo determinante que haya tenido este triunfo en segunda vuelta? ¿Cuáles fueron, si es que hay que resaltar, los pecados que le costaron la derrota a Luisa González en esta segunda vuelta electoral, más allá de esa sombra de la figura del expresidente Rafael Correa? ¿Cuáles son estos elementos que podemos traer a colación para explicarlo un poco también a nuestra teleaudiencia, Caroline? Por supuesto. Creo que hay una mezcla de narrativa estratégica, posicionamiento simbólico y aprovechamiento del contexto político que le resultó exitoso, diremos, a la campaña de Daniel Noboa. En provincias tradicionalmente afines al correísmo, me refiero al Oro, Guayas, incluso lo cercano que quedó a Los Ríos o Esmeraldas, en donde se pelearon voto a voto, en fin. Todos estos elementos podríamos explicarlos a partir de la activación del anticorreísmo como eje de campaña, el temor a un retorno autoritario, el temor a esta conversación que se escuchaba, por ejemplo, en los audios del personal asociado, diremos, con la cúpula correísta. Todos estos son elementos que van, por supuesto, lo de la dolarización, Venezuela, en fin, movilizan votos que probablemente o estaban dispersos o estaban indecisos. El hecho de que vayan los abuelitos a votar no es tanto si los abuelitos quieren ir, pero sí los hijos les están llevando, y es porque se movilizan a partir de esos temores que claramente fueron explotados adecuadamente en la campaña de Daniel Noboa. También hay errores del correísmo que al visibilizar temas y figuras asociadas con ese pasado, Patiño, el mismo Rafael Correa en segunda vuelta haciendo este tipo de entrevistas e intervenciones que recuerdan nuevamente este tipo de escenas que están dentro del mito del correísmo que no ha sido claramente explicado a la población. Y tocan estos temas sensibles como la misma dolarización en este tramo final. La idea de la mano firme que planteaba el gobierno de Daniel Noboa en contraste con un enfoque más institucional de Luisa González, al parecer no caló en el electorado, sino a favor de lo que este momento se estaba viendo. Por último, si no les gusta, si están los 4 niños de las Malvinas involucrados, etcétera. Pero ante estas otras propuestas que presentaba la Revolución Ciudadana, no les hicieron cambiar de opinión, ¿no? Y me parece que, mira, que se discutió sobre el tema de las presiones o, por último, las negociaciones detrás del voto confirmadas con las fotografías. Esta vez, al no poder hacer eso, quizás también tuvo algo que ver, aunque son hipótesis, en mi opinión, no confirmadas, pero quizás estos resultados pueden explicarse también a partir de esta amenaza o, insisto, por último, comercialización de imágenes de la votación. Son elementos que podrían seguirse discutiendo de largo,
Creo que más bien, además de que se equivocó una campaña o que le acertó la otra campaña, hay un elemento geopolítico que jugó a favor en esta edición del 2025 que no estuvo en el 2023 y es Donald Trump. Y toda esta amenaza, insisto, desde la geopolítica, que en un país dolarizado como el nuestro nos llega, nos preocupa quizás de manera distinta a lo que sucede en Colombia, y es porque en nuestro caso cualquier cosa que le pase a Estados Unidos podría afectar la fortaleza de esa dolarización. Y el hecho de que en el caso nuestro un gobernante, que en este caso es Daniel Noboa, ha evidenciado al menos una relación con Donald Trump, por muy ineficiente que sea, criticada que sea, pero es algo frente a la nada que la Revolución Ciudadana no presentó. ¿Cómo va a ser la relación de Ecuador con Donald Trump en un gobierno de hecho, Felipe González? Eso no quedó claro. De hecho, Caroline, quería acotar, felicitaciones a Daniel Noboa, no los defraudará, ha dicho Donald Trump hace pocos minutos tras las elecciones en Ecuador, ha mandado este mensaje como bien lo expresa Caroline, pues ha tenido una relación cercana. De hecho, Daniel Noboa estuvo en la toma de posesión, fue uno de los pocos presidentes de América Latina que estuvieron invitados a este evento. A esta hora también voy a integrar en el panel, darle la bienvenida en Ecuador a David Rico, él es asesor político, experto en campañas electorales. David, un gusto tenerlo aquí en Ángulo. Bienvenido. Un gusto también estar con ustedes a esta hora. Muchas gracias por la invitación. Gracias, David. Justamente mencionar ahora para lo que tiene que ver con nuestra región. La victoria de Daniel Noboa mantiene a nuestro país, el Ecuador, en una tendencia de la derecha regional. Se suma Ecuador a los 7 países del continente con gobiernos de derecha. Los autodenominados de izquierda o socialistas suman 13 y uno de centro. ¿Cómo queda este mapa electoral después de lo que se ha vivido en estas elecciones con Ecuador y con Daniel Noboa continuando 4 años más frente a Carondelet? Lamentablemente no escucho muy bien la pregunta. Si me la puedes repetir, por favor, es que se escucha bastante mal. Claro. David, ahí nos escucha. Sí. Bueno, hablábamos sobre cómo está Ecuador en esta lista de países, tendencias de derecha en la región versus lo que es estos gobiernos de autodenominados de izquierda o socialistas que suman 13. ¿Cómo queda Ecuador dentro de la región ahora con la reconfirmación de Daniel Noboa en Carondelet? Bien, bueno, lo primero que hay que decir al respecto es que es evidente que en Ecuador se mantiene la idea de votar en contra de Rafael Correa. No quieren el regreso del socialismo del siglo XXI, y esto es algo, bueno, positivo para la democracia en la región, es positivo para el mantenimiento del orden institucional y de poder mantener un gobierno que era importante para la lucha de la libertad en nuestro continente. Pero hay que tener en cuenta algo también. Una cosa es que haya ido en contra de el socialismo del siglo XXI, y otra muy diferente es que sea de derecha. Daniel Noboa, conceptualmente, ideológicamente, y él mismo lo ha expresado en más de una oportunidad, no es una persona de derecha, a pesar de que sí se ha, ha tenido una relación directa con gobiernos de derecha bastante estrecha, y que, bueno, esa relación con el presidente Donald Trump, es cercana y va a permitir que ciertos elementos como la apertura de los mercados y como esta lucha en contra de un sistema tan nefasto como lo es el socialismo del siglo XXI, pues sea frontal, y es claro que el poder detener la aspiración de gobernar por parte de la izquierda al Ecuador, pues es algo muy positivo. Ahora bien, va a depender mucho también esa influencia y esa importancia del Ecuador, la capacidad que tenga para resolver los problemas de los ecuatorianos. Es cierto que hoy Ecuador es uno de los países más peligrosos del mundo. Cuando era una adalid de la paz, era uno de los países más seguros y tranquilos del continente, y hoy en muy pocos años se ha convertido en un país sumamente inseguro, y Daniel Noboa pues no ha tenido todavía la capacidad de resolver un problema tan grave como lo es
es la inseguridad, tampoco ha logrado en año y medio hasta ahora poder mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos ni mejorar el tema económico, es decir, no ha generado empleo ni ha traído inversión extranjera, que es uno de los grandes, digamos, retos que tiene y que debe asumir en estos próximos 4 años. David, ya vamos a ir para allá, para el tema económico. Antes, ya pasamos a materia, lo ha citado, la seguridad, y aquí con esta mención voy a darle la palabra a Ramiro para opinar sobre esto. La seguridad quizás, Ramiro, es la mayor preocupación de 4 de cada 10 ecuatorianos, al menos esto según encuestas, una cifra similar a la que existía en el 2023, pero ahora está un poco más ahondada la situación de la gente que quiere seguridad. Noboa enfocó durante estos meses su campaña en una promesa de mano dura contra el crimen en pleno avance de bandas criminales, de violencia en las calles. Sí, logró ciertos avances iniciales, el Plan Fénix, que permitió, de lo que se conoce o lo ha trascendido, la intervención de Fuerzas Armadas, por ejemplo, en cárceles, en calles, pero no ha logrado una transformación que quizás muchos esperaban, aunque ahora va a tener ya 4 años para presentar resultados más convincentes. ¿Cómo pueden empezar a darse este tipo de resultados? Es que, Ruth, esperar que en 1 año o 6 meses se resuelvan problemas estructurales no es sensato, ni es posible. Colombia tiene un problema de violencia de medio siglo y a nadie se le ocurriría que en Colombia un presidente resuelva el problema de la violencia, del narcotráfico, del mundo criminal de la noche a la mañana. En el Ecuador se ha producido un fenómeno muy especial que no se ha hecho alusión, pero que es indispensable saberlo. Gracias a una fiscal que descubrió varios casos de corrupción en el que estaban involucrados jueces, fiscales, políticos, parlamentarios, se venció la penetración del mundo criminal y de la delincuencia organizada por todos los poros de la institucionalidad. Y la organización política presidida por Correa, que ya se daba por demostrada de manera fehaciente que había sido corrupta, esta vez se descubrió como asociada y estrechamente ligada con el mundo del narcotráfico. Compartían jueces, compartían manejo de la justicia, compartían complicidad, compartían concupiscencia y cohabitación con el mundo del narcotráfico. Y este mundo, como usted lo sabe, es un fenómeno transnacional. La economía criminal del Ecuador se calcula que maneja casi algo equivalente al presupuesto general del Estado. Le estoy hablando de una cifra de 30.000 millones de dólares. De tal manera que de aquí sale el 75% de cocaína a los puertos de la Unión Europea. Entonces, siendo este un problema transnacional, tiene que ser enfrentado también de manera transnacional, es decir, una transnacional contra el delito que implique la cooperación estrecha con los Estados Unidos, la cooperación con la Unión Europea, la asistencia tecnológica de Israel, porque el tema fue que el Ecuador tuvo 10 años de un régimen autoritario recluido en el barrio de los chicos malos del mundo, es decir, sus amigos eran Rusia, Irán, Siria, Bielorrusia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. La presencia del joven presidente Noboa, su firmeza hizo que gane un acto plebiscitario para incorporar a las Fuerzas Armadas como un complemento en la Policía Nacional para fortalecer su institucionalidad y darle instrumentos de combate. La constitución que nos dejó Correa fue una constitución garantista con disposiciones casi estúpidas como por ejemplo la ciudadanía universal. Orgullosamente él decía que no iba a pedir antecedentes penales a nadie que ingrese al Ecuador. Ingresó la crema innata de la delincuencia, aprobó una tabla de drogas que hizo que hoy
en los barrios de todas las ciudades del Ecuador, las 22 bandas narcoterroristas se disputan el mercado y eso haya aumentado el espiral de la violencia, del sicariato y del cruce de cuentas. De tal manera que Ramiro, combatir el problema de la inseguridad es fundamental, Ruth. Y tan fundamental que quiero conocer el criterio de David Rico. De acuerdo a lo que ha dicho el señor Rivera, ¿con qué concuerda, en qué discrepa en el caso de que sea así? ¿Y qué además puede acotar con el tema seguridad, que es una de las cosas o las demandas, una de las demandas más importantes que tenemos los ecuatorianos? Mira, yo discrepo 100% con el hecho de que en año y medio no se pueda hacer nada, como lo decía el señor Ramiro. Eso es falso totalmente. Mira, tendríamos el ejemplo de Milei, tenemos el ejemplo de Bukele, tenemos el ejemplo del mismo Donald Trump. No tiene ni 3 meses en la Casa Blanca y ya ha hecho, digamos, ha revolucionado el mundo. Es falso totalmente que no se pueda cambiar el rumbo de un país en año y medio. Y bueno, responde mucho más a discursos militantes que a realidad, y hay que hablarle de frente a la sociedad ecuatoriana y a nuestros países, de que no podemos justificar a nuestros gobernantes cuando lo hacen mal. Es decir, esa justificación solo pertenece a quien responde a un discurso militante. Ahora bien, es cierto que el problema delincuencial en Ecuador es complejo, es difícil, es complicado, pero es que no ha dado resultados de ninguna forma. Yo tengo la oportunidad de trabajar con varios alcaldes y con personas líderes en la costa ecuatoriana, y la respuesta que tienen todos, tanto los que apoyan como los que adversan al gobierno actual, es que no hay verdaderos planes en contra para combatir la inseguridad, sino que se hacen muchos videos de TikTok, se hacen, digamos, de alguna manera, muchas intervenciones comunicacionales que muestran a elementos de la seguridad ecuatoriana para tratar de dar la impresión de que se están haciendo cosas, pero una vez que pasa la campaña mediática, pues la normalidad vuelve, y la normalidad es que hay municipios en Ecuador que están en manos, cantones en Ecuador que están en manos de las bandas organizadas. Entonces, yo creo que hay que ser muy responsables en que sí hay que exigir a los mandatarios, hay que exigir a las autoridades para que resuelvan un problema tan grave como lo es la seguridad en Ecuador. Es muy complicado y yo creo que estos 4 años, si bien hay que darle todo el apoyo y el respaldo del gobierno nacional para que pueda resolver un problema tan complicado y que afecta tanto la vida diaria de los ecuatorianos, también hay que exigirle a estos mandatarios para que logren soluciones reales a este grave flagelo, ¿no? Caroline, quiero saber su criterio antes de irme al corte comercial muy brevemente. Bueno, creo que hay que tenerle siempre la frontalidad al elector y desde el análisis no podemos perderlo para indicar exactamente a qué se debe enfrentar Daniel Noboa. Yo veo un escenario muy parecido al 2021 con Guillermo Lasso. Hay una agenda urgente que ya ha sido descrita por mis colegas, que es el tema de la inseguridad. Si no hay resultados en esa materia, estos apoyos que más que a él se deben de temor del correísmo, del temor de Donald Trump, de temores y no necesariamente sobre apoyos. Esto que en este momento se muestra como favorabilidad a Daniel Noboa se puede perder. En 3 meses le pasó a Guillermo Lasso y le puede pasar a Daniel Noboa, de manera que la agenda que venga a continuación del 24 de mayo es urgente de ser cumplida y abordada por el gobernante reelecto. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con Ángulo hablando de los 4 años nuevos que se le presentarán en Carondelet a Daniel Noboa, así quien ha sido confirmado como el presidente de la República. Antes, comentar que líderes latinoamericanos felicitaron a Daniel Noboa tras vencer nuevamente al correísmo en Ecuador. La líder política venezolana María Corina Machado fue una de ellas, el exmandatario colombiano Iván Duque y el ex jefe de Estado de Paraguay, también Santiago Peña, fueron los primeros en pronunciarse tras el triunfo de Daniel Noboa. Volvemos luego del corte comercial.
Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Hablamos ahora de la gobernabilidad. La futura Asamblea Nacional en el Ecuador está prácticamente configurada. El legislativo del 2025 al 2029 va a estar dominado por Revolución Ciudadana por una parte y el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, el movimiento del oficialismo. Según las proyecciones, el correísmo obtendría aproximadamente 67 escaños, el oficialismo se quedaría con 66 en esta nueva Asamblea. Ramiro Rivera, vamos a hablar de gobernabilidad, como lo decía, mayoría calificada va a ser muy difícil de conseguir. ¿Cómo se deben manejar estos temas importantes que el Ejecutivo envíe en su momento a la Asamblea, al Poder Legislativo? Bueno, primero una precisión. Me da la impresión que David no entendió mi afirmación. No he dicho que en 1 año y medio no se puede hacer algo. He dicho simplemente que en 1 año y medio no puedes superar un problema estructural de violencia que países como Colombia viven 40 años y que se incubaron en el caso ecuatoriano durante 15 o 20 años. Simplemente eso. Si no se habría movido un dedo, entonces ese análisis que coincide con el correísmo debía haber determinado la victoria de la candidata González. Aclarado este punto, yo coincido con Carolina cuando dice que el fenómeno de la segunda vuelta, Ruth, no es que sea una legitimidad segura y robusta para quien gana, porque en la segunda vuelta electoral el voto no es tanto de adhesión a quien uno quiere que gane, sino de rechazo contra quien uno quiere que no gane. Es decir, es una legitimidad muy frágil, imposible llegar a entendimientos de 2/3 partes o mayoría calificada si es que no hay un diálogo entre las fuerzas políticas. La mayoría absoluta la tendrá de hecho el presidente Noboa, tanto porque legisladores de Pachacutic, del movimiento indígena, y otros legisladores de otros movimientos provinciales siempre estarán inclinados a plegarse al gobierno. Segundo, porque advierto que después de una tercera derrota electoral, las huestes del correísmo se irán deteriorando y evaporando. Y además hay un elemento adicional. El Congreso, el Parlamento, dominado por el correísmo, aprobó una reforma constitucional en donde se quitó la mayoría reforzada que es inherente a la institución del veto presidencial, de tal manera que usted con la misma mayoría absoluta puede ratificar un texto que haya sido vetado por el jefe de Estado. Entonces, este elemento hace que el Ejecutivo tenga fuerza en un modelo de presidencialismo absoluto o de hiperpresidencialismo que caracteriza a la Constitución ecuatoriana. Sin embargo, reitero, creo que habrá que apelar a un grado de responsabilidad para buscar algunos entendimientos entre la mayoría que tenga el gobierno y los legisladores de oposición que vienen del correísmo, a costa de que no sea como moneda de cambio la impunidad por los delitos cometidos. Pero yo esperaría que haya cierta sensatez para que en algunos temas que tienen que ver con reformas constitucionales, con enmiendas, con garantías a la seguridad jurídica para la inversión extranjera, con flexibilidad laboral para que podamos tener mayor posibilidad de empleo y de oferta de inversión, haya cierto sentido de racionalidad. Lo que ha dicho Carolina es verdad. Ya, Ramiro. Si no hay capacidad, puede haber un deterioro y una pérdida y una erosión rápida de esa legitimidad que este momento tiene el presidente electo.
Y le voy a pedir la palabra justamente a Caroline acerca de esto, si coincide con lo que ha explicado el señor Rivera, con el aumento de este número de asambleístas de 137 a 151, pues la mayoría absoluta pasó de 70 a 77, es decir, a las dos bancadas les hace falta entre 10, 11 legisladores. ¿Cómo podría darse esta gobernabilidad, Caroline? Bueno, en primer lugar hay que recordar que Daniel Noboa tiene cierta experiencia en este relacionamiento con el legislativo. En sus primeros 3 meses, a propósito de si se puede o no se puede hacer algo, aprobó una agenda legislativa con 5 proyectos gracias a las alianzas programáticas, como ellos lo llamaron, gestionadas con la Asamblea. Es decir, esto ya pasó y puede ser que ahora se intente nuevamente. Es más difícil porque hay el clamor del fraude, no necesariamente un fraude por los votos, pero sí un fraude estructural que me parece que el correísmo va a articular para no darle la misma gobernabilidad que sí le dio en el 2023. Esto implica que para Daniel Noboa va a tener que negociar con Pachacutic. Me van a decir, pero ya hubo una alianza de las izquierdas. Sí, pero Pachacutic tendrá que justificar el cambio, el giro estratégico que políticamente lo va a dar. Lo hizo en el 2021, lo va a hacer seguramente ahora, porque va a decir que escucha las bases, que la votación en sus provincias ha sido fuertemente a favor de Noboa y que tienen que en la Asamblea comportarse con esa misma deferencia. De manera que dudo mucho que se sostenga el pacto programático de la izquierda y con eso Daniel Noboa va a poder tratar de articular al menos esa mayoría de mitad más uno y intentar hacer algo con eso. No sé si el correísmo le dé las mismas favorabilidades que sí le dio en el 2023. Creo que el clamor de fraude de parte de Luisa González anoche camina hacia eso, hacia una postura mucho más frontal, mucho más radical de oposición, precisamente porque el momento que el grupo político más importante no reconoce al gobernante, comienza a minar su legitimidad y a ponerle además unos ojos mucho más fuertes en la fiscalización, en las advertencias que se puedan generar desde el espacio público político, ¿no es cierto?, sobre la ejecución de las promesas de campaña y sobre la consecución de resultados tangibles, evidentes para la población. Ya no hay indulgencias, ya no hay periodos de gracia y esas favorabilidades pueden caer en contados meses. Claro, quiero saber el criterio de David para culminar este bloque en materia de juicios políticos. Por ejemplo, con mayoría absoluta es posible censurar, destituir a fiscal general del Estado, contralor del Estado, procurador general, defensor del pueblo, defensor público, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y titulares de superintendencia. ¿Cómo se puede lograr gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo en Ecuador? Bueno, yo ahí creo que, como lo decía, se me escapa su nombre, de mi antecesora, yo creo que Daniel Noboa ha tenido la capacidad y ha sabido comprender cómo funciona el legislativo en Ecuador y cómo puede lograr consensos, cómo puede lograr negociaciones. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes aciertos que ha tenido Daniel Noboa en su gestión hasta ahora, de año y medio, en donde ha sabido, digamos, articular a diferentes factores de poder y factores políticos para poder llegar a consensos. Así que yo ahí creo que, si bien hoy pareciera difícil que se logre una mayoría, que se logre tener los votos necesarios para este tipo de mayoría, yo creo que lo va a lograr porque va a saber cómo negociar. Creo que ha sido la parte de su gestión más eficiente, ¿no? La negociación política. Pero quiero hacer un inciso porque creo que lo que comentaba el amigo Ramiro demuestra la grave polarización y uno de los problemas más importantes que debe sortear el Ecuador en los próximos años. Y es que la crítica no significa que uno se encuentre en la acera del frente. Eso no es cierto. No hay nadie que se encuentre más en las antípodas del socialismo del siglo XXI que yo. Pero
uno tiene que aceptar la crítica también y la crítica hacia un gobierno que pueda no darle las soluciones que el pueblo necesita no significa que por consiguiente uno se convierta en correísta en el caso de Ecuador. Creo que hay que ser muy claro en esto porque esto es uno de los principales problemas del pueblo ecuatoriano hoy, la división que se ha exacerbado en los últimos meses, la división que se ha aflorecido y que ha dividido familias, incluso que ha dividido amigos, que ha dividido personas que han sido han estado en la misma línea ideológica. Entonces, creo yo que lo más importante a lo que tiene que trabajar el Ecuador hoy es en la unión del pueblo ecuatoriano, en acabar con el odio, en acabar con la confrontación y en acabar con este tipo de comentarios que solo generan más ruptura entre incluso aquellos que puedan estar pensando de la misma manera. David, voy a una pausa comercial, enseguida volvemos con más de ángulo para hablar un poco brevemente a manera de conclusión de lo económico, que no se nos pase ese ítem. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Vamos a hablar de lo económico ya a manera de conclusión aquí en Ángulo. En el primer año de presidencia de Daniel Noboa, pues estuvo un poco marcada por la implementación de dos medidas que anteriores gobiernos sí intentaron, no pudieron concretar y que han permitido a la administración de Noboa tener más recursos disponibles. La primera, que fue el incremento de 3 puntos del impuesto al IVA, del 12 al 15% desde el 1 de abril del 2024, y la segunda fue la reducción del gasto en subsidios a las gasolinas de bajo octonaje. ¿Cómo debe estar la economía? ¿Por dónde se debe empezar? Voy a empezar con Caroline Ávila, luego le doy la palabra a Ramiro Rivera y termino con David Rico. Muy brevemente, en 1 minuto 30 para cada uno, para poderlos escuchar a todos. Adelante, Caroline. Bueno, en primer lugar, tiene que sanear la caja fiscal. Hay unos compromisos enormes, se calcularon de más de $500 millones en bonos que fueron repartidos a diestra y siniestra en función de la campaña electoral y tiene todavía deudas pendientes y fuertes con gobiernos seccionales o con otros operadores asociados con el sector público. Entonces, la caja fiscal no se ve buena y el desafío va a ser enorme y la plata que recoge no va a alcanzar. Entonces, financiamiento va a ser uno de los grandes desafíos, no va a reducir este tipo de esfuerzos de recolección de fondos, pero quizás le va a tocar implementarse más duro con el cobro de los impuestos a la renta, entre ellos, por ejemplo, su familia, porque es importante que existan estos recursos y quizás este relacionamiento con el establishment y con el consenso anglosajón, diremos así, le permita a Daniel Noboa poder tener más fondos, accesos a fondos, que es lo que en este momento va a tener como prioridad uno, me imagino, espero que sí, por las apremiantes deudas que tiene con el sector público, el ejecutivo. Así que veremos cuál será esa hoja de ruta. No ha quedado claramente establecida, pero tendrá que ser enfrentada y seguro que va a ser fiscalizada con la próxima asamblea. Ramiro Rivera, lo escucho en cuanto a lo económico, a manera de conclusión, en 1 minuto 30. Adelante. Bueno, solo el triunfo de Daniel Noboa provocará, estoy seguro, un decrecimiento del riesgo país. Sin embargo, coincido en que la situación de la economía ecuatoriana es muy frágil. Hay un sobreendeudamiento, un Estado gigantesco y obeso, una población habituada al asistencialismo, una desconfianza en los mercados internacionales, pero la presencia de Daniel Noboa y su visión liberal hará posible, primero, que los organismos multilaterales de crédito se flexibilicen. Será posible y tendrá que hacer un esfuerzo de renegociación de la deuda internacional, particularmente con la China popular, y deberá tomar algunos estímulos de carácter normativo para que el inversor extranjero vea en el Ecuador certidumbre y confianza. Fíjense ustedes que en la consulta plebiscitaria se negó la figura del arbitraje internacional. Eso hace que Ecuador no reciba
ni el 5% de lo que tiene Colombia o Perú en inversión extranjera. Es decir, va a ser un manejo complejo donde el presidente tendrá que hacer un enorme esfuerzo de entendimiento, dando énfasis en la política social para disminuir las brechas de inequidad y de pobreza extrema que subsisten en nuestro país. David Rico, cierro con usted este bloque que tiene que ver con la economía en nuestro país, el Ecuador. Bueno, para el Banco Mundial más o menos ha dado ciertas líneas al respecto y ha priorizado que Ecuador debería invertir para poder mejorar la economía en ciertos sectores estratégicos, ¿no? Como lo es el saneamiento y el agua. Recordemos que hay lugares que todavía vienen arrastrando, como Durán, por ejemplo, que es un cantón que se encuentra en la costa ecuatoriana, muy cercano a Guayaquil, tiene graves problemas de abastecimiento de agua, en educación, agricultura y transporte, ¿no? Es lo que, digamos, los sectores estratégicos que prioriza el Banco Mundial, pero también es importante que se entienda que si no se resuelven los problemas sociales es difícil que en materia de inversión extranjera pueda verse a Ecuador en los mercados internacionales como atractivo. Es decir, hay que trabajar en bajar la inseguridad, hay que trabajar en que no se repitan episodios como los vividos a finales del año pasado, en donde teníamos más de 14 horas de racionamiento eléctrico. Es decir, esa escasez de energía genera temores también en los mercados, porque al final un inversionista que venga al Ecuador a traer a su empresa, pues necesita tener un abastecimiento seguro y confiable de energía eléctrica. Hay que disminuir la incertidumbre política, generar una estabilidad política que permita también que este mercado sea atractivo para los inversionistas internacionales. Entonces, al final, creo que tiene que generarse una política global que permita mejorar ciertos elementos que puedan generar temor en los inversionistas y atraer inversión extranjera, porque es necesario para que otra vez el ecuatoriano pueda tener dinero en su bolsillo, que es uno de los grandes problemas que tiene hoy el Ecuador. Vamos aquí a una pausa comercial. Esto es Ángulo, volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo, lo que viene en este nuevo periodo de Daniel Noboa Asín, entre lo urgente y también la gobernabilidad que deberá tener y atender Daniel Noboa, que logró darle la vuelta a los resultados en 5 provincias en estas últimas elecciones, quedándose con la victoria en 19 de las 24 provincias de mi país, el Ecuador. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Ramiro Rivera, analista político, gracias por haber estado con nosotros. Ramiro, hasta una nueva oportunidad. Gracias. También voy a agradecer el criterio de Caroline Ávila, analista política y articulista de opinión. Gracias, Caroline. Gracias querida Ruth. Siempre a las órdenes. Y un gusto, gracias, y un gusto también tener el criterio de David Rico, asesor político y experto en campañas electorales. David, hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad, Ruth, y muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres, me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.